Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Tengo que presentar el título. Ahí está. Yo antes había hecho una prédica de una serie de Vivieron felices por siempre, donde explicábamos que la felicidad o el éxito no radica solo en momentos felices, sino que la felicidad tiene pasos de buenos momentos, malos momentos, no es un estado, ¿ya? Entonces, de esta serie, yo hice otro mensaje que se llama Yo me capacito. A ver, diga, yo me capacito. Y vamos a leer Mateo, era 25, no 24. Y dice así: el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. Versículo 15 dice: a uno de ellos le dio 5.000 monedas, al segundo le dio 2.000, al otro le dio 1.000. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue a su viaje. Inmediatamente el que había recibido las 5.000 monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 monedas ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5.000 monedas se acercó al patrón y trajo 5.000 más. Y le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 5.000 monedas. Aquí hay 5.000 más que yo gané. Su patrón le dijo: muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Después, el hombre que había recibido 2.000 monedas se le acercó y le dijo: Señor, usted me dejó a cargo de 2.000 monedas. Aquí están 2.000 más que yo gané. Su patrón le dijo: bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Entonces, el hombre que había recibido 1.000 monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro. Cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo. Aquí le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó: eres un siervo malo y perezoso. Con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así, cuando yo volviera, tendrías mi dinero más los intereses. Entonces el patrón les dijo a los siervos: tomen el dinero de ese siervo y déselo al que tiene 10.000 monedas. Así es, porque el que use bien lo que se le da, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y crujen los dientes. Vamos a ver. Gracias, Espíritu Santo, por este día, Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Dios, en esta casa de oración, donde podemos congregarnos, ver a nuestros hermanos y juntos poder adorarte, exaltarte y glorificar tu santo nombre, Dios. A ti te entregamos toda la adoración, a ti te entregamos toda la gloria, te entregamos nuestros corazones a ti, Dios, el día de hoy, y disponemos nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón para recibir, Señor, tu palabra, Señor. Abre nuestras mentes, Señor, nuestro intelecto, para poder recibir este consejo, Dios, y poder llevarlo en práctica, para que haya un cambio de pensar, para que haya un cambio, Señor, de hacer, Espíritu Santo. Te entregamos a ti, Señor, este día. Toma el control de mi vida, Padre, que pueda ser tu palabra y tu presencia obrando en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado por nuestra condición económica?
o social que nos encontramos, en la cual nos encontramos. Pero muchas veces nosotros solamente renegamos o decimos, ay, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos decidido hacer algo por revertir esa situación? En estos versículos que leíamos vamos a encontrar, en primer lugar, Dios nos habla en estos versículos del reino de Dios. Y dice, el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. En primer lugar, Dios nos presenta el reino de Dios. En la Biblia encontramos el Padre Nuestro, que dice, cierto Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El Espíritu Santo y Dios enseña que nosotros debemos vivir bajo el reino de Dios, no bajo este reino. Y entonces encontramos en estos versículos que Dios nos presenta y asemeja el reino de Dios como a un hombre que se iba de viaje. Y esta parábola nos va a enseñar cómo Dios quiere que vivamos en su reino. Eso es lo que nosotros debemos buscar, vivir en el reino de Dios. Y mucho tiempo, yo creo que a veces, o generalmente, se asemeja la humildad con pobreza. No sé si usted ha visto, o a lo mejor nosotros igual creemos, que nosotros semejamos la humildad a la pobreza, o a la escasez de un bien material. Pero quiero decirle que no es así. Y que para vivir en el reino de Dios no necesitamos ser pobres, ni tener escasez de algo. En segundo lugar, vamos a ir viendo conceptos. Dios nos enseña a administrar. Y dice, en segundo lugar, antes de irse llamó a su siervo y lo dejó encargado de administrar su fortuna. Dios nos hace administrar todo lo que él tenía. Dice, mire, el reino de los cielos es como un hombre que se iba de viaje y que le dice a sus siervos y le dice, miren chiquillos, me está diciendo, mira Patricia, mira Paulina, mira Julio, mira Gustavo, mira allá, Francisco. Dice, el reino de Dios es como un hombre que se va de viaje y que le deja a su siervo toda su fortuna. Pero no le dice, toma chiquillo, aquí tienes la plata, disfrútela, gástela. Pone una condición. Dice, ¿tienen qué? ¿Qué dice? ¿Tienen qué? Administrar. Cosa que a nosotros nos cuesta mucho. Y en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, declaró el Señor de los ejércitos. O sea que lo que Dios nos dejó no fue algo poco. No fue unos milloncitos nomás por ahí. Nos dejó completamente. ¿Qué nos dejó? Todo. Todo. La plata y el oro. Imagínense, la fortuna que nos dejó no era poquita. Y nos hizo administrar esa fortuna. Administrar quiere decir organizar los bienes económicos propios o ajenos. Distribuir ordenadamente una cosa. También quiere decir organizar, preparar una cosa pensando detenidamente en los detalles necesarios para su buen desarrollo. Generalmente, cuando nosotros se nos da algo o cuando nos pagan, decimos, escucha que necesito esto, vamos, compramos pantalones, compramos ropa, empezamos a pagar las cuentas y no hay una administración de nuestros bienes. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, antes de recibir su sueldo, levante la mano los que ordenan qué tienen que gastar, los gastos, lo que recibieron? Levante la mano. Ya, somos 3. ¿Cuántos de aquí tienen una cuenta de ahorro? Levante la mano. ¿Cuántos de aquí tienen fondo mutuo? ¿Cuántos de aquí tienen una cuenta de depósito a plazo fijo? Estamos viendo nuestra condición. Dios nos dio todo lo que Él tenía, pero puso
puso una condición: administrar. ¿Qué puso? Dígalo fuerte: administrar. Dígalo de nuevo: administrar. ¿está administrando usted su dinero? ¿Está administrando su fortuna? En tercer lugar, Dios le dio a cada uno según su capacidad. Diga capacidad. A uno, dice, de ellos le dio 5.000 monedas. Al segundo le dio 2.000 y a otro le dio 1.000. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. No, a todos no le dio lo mismo. Le dio según su capacidad. Un día por la noche, le voy a contar mi historia, una historia personal. No la cuenta nadie, sí. Esto no puede salir de acá. Un día por la noche yo estaba durmiendo, intentando dormir. Y Dios me habla y me empezó a hablar de este tema. Y me decía que a cada uno Él le da según dónde se prepare y hasta dónde su capacidad se lo permite. A usted, Dios le va a dar hasta donde usted se prepare y hasta donde su capacidad se lo permite. Y este versículo nos muestra que Dios da a cada uno según lo que nosotros es posible tomar o administrar. Capacidad quiere decir circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes especialmente intelectuales que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. Dios nos da dependiendo de nuestras capacidades y nuestro límite estará hasta donde nosotros nos capacitemos. Yo me decía esto, por ejemplo, un universitario, vamos a poner el ejemplo de un universitario, tiene un mayor ingreso de una persona que no fue a la universidad, ¿cierto? Generalmente. Pero esta persona no tiene más, este universitario no tiene más porque sea más inteligente que el otro, sino que esta persona tiene más porque se capacitó para recibir más. Y le voy a contar otra historia. Vi en la televisión, este tiempo libre de vacaciones, he visto televisión porque nunca veo. Y no me gusta ver películas, no. Netflix, ya tengo visto casi todas las películas de Netflix. Ya, estaba viendo la tele y salió una señora que era la doña Tina, la que tiene los restaurantes. Ya. Estaba doña Tina y ella estaba contando su historia. Le preguntaron cómo ella había empezado. Y ella contó que ella un día era súper pobre, la señora, y tenía 5 hijos y tenía algo como de 500 pesos y tenía que alimentarlos, los niños eran chicos. Entonces ella lo que decidió y dijo: ¿cómo lo hago ahora para darle de comer a mi hijo? Porque si tenía que darle de comer, no tenía nada, no había nada en su casa, solamente tenía 500 pesos. Fue ella y compró 1 kilo de harina. Con ese kilo de harina ella hizo pan, le dio un poco a sus hijos y el resto lo salió a vender. Al segundo día, con esa plata que ganó, hizo más pan, le compró un poco de comida a sus hijos y salió a vender pan. Con esa plata que juntó, salió a vender más pan. Y así ella comenzó a tener su empresa y ahora la señora es millonaria. No tenía nada, pero ella decidió hacer algo. No se quedó ahí. Ella decidió hacer algo. Y ella tuvo 2 opciones: lamentarse por su condición o desarrollar su intelecto para salir de esa condición. Nosotros tenemos 2 opciones: vivir lamentándonos por nuestra condición económica, social, no sé, o desarrollar nuestro intelecto para salir de esa condición en que nos encontramos.
y vivir verdaderamente como Dios quiere que vivamos. Dios no da a aquellos que no están capacitados para ministrar. Dios no te dará un sueldo de $1 millón si tú no estás capacitado para vivir. Imagínense. Había 3 personas que solamente desglosaban todo lo que tenían que gastar. ¿Cómo Dios le va a dar un sueldo mayor si usted no administra lo poco que le da? Dios no nos va a dar empresas si nosotros no estamos capacitándonos para desarrollar esa empresa. Dios no nos va a dar ministerios si usted no se capacita para desarrollar ese ministerio. Y le voy a contar algo que yo hago. Por ejemplo, cuando usted mire, usted va a hacer esto, desde el otro mes, cuando sea fin de mes, y reciba lo que reciba, va a tomar un cuadernito y va a colocar todo lo que tiene que pagar, todo lo que tiene que invertir y todo lo que puede gastar. Ya, levante su mano. Y diga, desde hoy, yo me propongo administrar lo que Dios me da. Va a ser lo siguiente. Te voy a contar mi clave de dirección. Ya, por ejemplo, gano 50.000 pesos. Yo le coloco sueldo 50.000 pesos. De eso, inmediatamente yo coloco el diezmo. De esos 50.000 pesos, el diezmo es 5.000 pesos. ¿Cierto? De eso, luego viene otro ítem, yo le coloco ofrenda. Y coloco todo lo que yo quiero dar durante el mes en la ofrenda. Por ejemplo, yo voy a dar 20.000 pesos de ofrenda durante todo el mes. Coloco 20.000 pesos. Luego de eso, yo coloco los gastos que tengo. Por ejemplo, tengo que pagar a la vela, tengo que pagar mi tratamiento de ortodoncia, mi teléfono, y voy colocando lo que tengo que pagar. Luego, así lo hago yo, usted puede buscar su forma. Le tiro una raya y le descuento todo eso con mi sueldo. Veo lo que me queda. De eso que me queda, yo saco mis ahorros. Y siempre estoy ahorrando. Sea lo que sea. Usted ahorra, hermano, abra una cuenta de ahorro, genera inversiones. Mire, a este caballero que le pasó 1.000 monedas, ¿qué fue lo que hizo? La enterró. El cielo después le dijo a su hombre, le dijo, oye, pero si tú hubieses colocado estas 1.000 monedas en el banco, te hubieses generado ganancias. Ahora están estas cosas de los fondos mutuos, donde uno hace como inversiones y se va generando dinero. Si usted no quiere, abra una cuenta de ahorro y coloque, aunque sea, no sé, ábrala con 10.000 pesos, pero abra algo donde usted pueda generar inversiones, donde usted pueda guardar el dinero y se generen inversiones. Ya, luego que yo saco todo eso, voy, coloco lo que tengo que ¿cómo se llama? Que invertir. Lo descuento con lo que me queda y luego de eso veo si hay alguien de cumpleaños, hasta así, si hay alguien de cumpleaños, le tengo que gastar para el cumpleaños. Si tomo. Y no es que uno sea exagerado, pero eso es lo que uno tiene que hacer para administrar. Y después de eso veo lo que me queda para gastar. Y ahí yo le compro un regalito a mi mamá, un dulce, con 50.000 pesos, un dulce le va a pagar con tanto gastos. Ya. Y entonces diga capacidad. Levante su mano. Tengo que capacitarme para desarrollar mi intelecto y salir de la condición en la que me encuentro. En cuarto lugar, avanzar. Que el miedo no te impida avanzar. Vamos a leer, busquen su Biblia, Mateo, lo mismo que estábamos leyendo, capítulo 25, vamos a leer creo que del versículo 19.
capítulo 25, versículo 19, dice: después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a entregarle cuentas con los siervos. El hombre que había recibido 5.000 monedas se acercó al patrón y trajo 1.000 más. Le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 5.000 monedas. Aquí hay 5.000 más que yo gané. Su patrón le dijo: muy bien hecho, eres un muy buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en lo poco, en poca cantidad, te pondré a cargo de mucho más. Ven y alégrate con tu patrón. Después, el hombre que había recibido 2.000 se acercó y dijo: Señor, usted me dejó a cargo de 2.000 monedas. Aquí están 2.000 más que yo gané. Su patrón le dijo: bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Dice: ven y alégrate con tu patrón. Entonces el hombre que había recibido 1.000 monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro, cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo, así que le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó: eres un siervo malo y perezoso. Con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado, por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así, cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses. Al siervo que se le fueran 2.000 monedas, por miedo las enterró, aún sabiendo que él estaba bajo una cobertura de un gran hombre. Mire, dice: con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado, por eso debiste poner mi dinero en un banco. Dios le dice, aún sabiendo, mire, él sabía que su siervo recogía donde no había plantado. Mire, tanta era su abundancia que él recogía donde ni siquiera había plantado, ni donde tampoco había sembrado. Aún así, él tuvo miedo. Nosotros, sabiendo que tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata, aún así tenemos miedo. Cuando yo empecé a trabajar, yo quería depositar, generar inversiones, yo quería guardar mi plata, porque en la casa uno no la puede guardar, porque uno ahora le va sacando, dije, no, si yo no saco la plata de la casa, la voy a perder toda. Entonces, a mí me da, mire, imagínense, me da miedo hasta abrir una cuenta de ahorro. ¿Cómo a uno le va a dar miedo abrir una cuenta de ahorro? A mí me daba miedo. Entonces, a nosotros nos da miedo invertir nuestro dinero, aún sabiendo que tenemos un Dios que recoge donde ni siquiera está sembrado. Y nosotros, creo que muchas veces nos encontramos en la misma condición. Dios nos bendice con algo extra y a nosotros somos temerosos. No disfrutamos. Hasta tenemos miedo, como dije, de meter la plata en el banco. Debemos dejar de aferrarnos a las cosas materiales, y creo que ese es nuestro gran problema, que nosotros nos aferramos a las cosas materiales. Nos aferramos a nuestros bienes, nos aferramos al dinero. Por eso tenemos miedos. Miedo de administrar la fortuna que Dios nos dio. Y considero que Dios nos prueba en una parte para ver nuestro corazón. Dios probó a estos 3 hombres. Les dio dinero a cada uno y los probó para ver qué hacían. Y el otro día estaba escuchando un mensaje de Cachi Luna, y él me decía que nosotros somos probados y aprobados por Dios. Y él decía que nosotros por un tiempo vivimos siendo probados por Dios, y Dios prueba nuestros corazones para ver hasta dónde nosotros podemos dar, o para ver realmente qué hay en nuestros corazones. Pero dice que hay un punto de inflexión donde Dios ya no nos sigue probando, sino que nos aprueba.
y nos da como ese visto bueno. Y desde ese momento, las bendiciones de Dios comienzan. Mi cacho decía que hasta la idea más alocada o quizá hasta ese día, Dios la bendice. Y esto es un principio de riqueza. Aún cuando uno tiene mucho, Dios da más. Por eso que uno ve que los empresarios, por ejemplo, uno ve a Farkas en la tele. Y ese hombre da, y aún así tiene mucho. Porque es un principio de riqueza que se establece en el reino de Dios. Aún cuando uno tiene mucho, Dios da más. Como a este hombre que tenía 5.000 monedas, por ejemplo, el que tenía 1.000, se las quitó. Y se le dio a este hombre que ya no tenía 5.000, tenía 10.000. Aún cuando él tenía más, Dios le dio, ¿qué le dio? Más. Aún cuando usted tenga mucho, Dios aún así le va a seguir dando más. ¿Amén? Pero tenemos que tener cuidado, porque al siervo malo y perezoso, aún con lo poco que tenía, Dios ¿qué hizo? Se lo quitó. Y yo creo que eso es lo que pasa con nosotros. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque Dios da, pero también quita. Si nosotros no somos capaces de administrar, Dios nos va a quitar. Porque prueba nuestros corazones. En quinto lugar, tenemos que vivir. Debemos dejar de vivir falsamente. Creemos que por ser cristianos tenemos que ser personas que pasan hambre, o tenemos que ser personas que tenemos que pasar necesidades para sentir el sufrimiento del mal desposeído. Pero Dios nos dio este mandamiento. Él dijo, ama a tu prójimo. No dijo, pasa el sufrimiento que él tiene. Dios no nos mandó a vivir como ellos. Dios nos mandó a amarlos a ellos. Que son cosas totalmente diferentes. Es hora de que dejemos de vivir falsamente y nos capacitemos para las grandes cosas. Usted no solo debe querer tener más, usted debe tener más. Usted debe tener un buen auto, usted debe tener una buena casa. Porque eso es lo que Dios nos dejó. Eso a lo que Dios nos mandó. Eso es entonces lo que tenemos que hacer, hermanos. Y mire, nosotros muchas veces pasamos mirando nuestra condición, diciendo, oh, Dios es tan injusto conmigo, Dios es injusto, me castiga, me quita cosas, pero no es Dios, somos nosotros lo que hacemos esa condición, porque nosotros no hemos sabido administrar lo que Dios nos ha dado, y solamente es lo que nosotros sembramos. Muchas veces nosotros vivimos quejándonos por la condición en la cual estamos. Pero entonces tenemos que capacitarnos para salir de esa condición en la que nos encontramos. Y mire, vimos en primer lugar, vamos a ver todas las puntas. El reino de Dios es, diga, el reino de Dios es administrar, capacitarse, avanzar y vivir. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. En la condición en que se encuentra usted, debe ver, quizás usted está pasando por una condición mal económicamente, pero entonces es hora que tome esos 500 pesos como tomó esa señora.
compre un kilo de harina, salga a vender pan. Si usted, por ejemplo, quiere comprarse una casa, entonces vaya a Servio, Servio no se ve las cosas acá. Vaya a Servio y pregunte qué papeles tiene que tener. Si usted quiere tener un auto, entonces, y no tiene dinero, entonces comienza a ahorrar. Nosotros esperamos que las cosas se den por obra de magia, así como que aparezcan las cosas, aparezca el auto, aparezca la casa. Pero no es así. Hay un sacrificio de por medio, pero ese sacrificio depende de que usted se capacite para recibir más. Y sabio, lo conversábamos el otro día en la casa y debatíamos sobre esto. Dejemos de ser perezosos y de perder el tiempo sintiéndonos cansados por trabajar 8 horas. Mire, el día cuántas horas tiene, 24 horas. Si trabajamos 8 horas, nos quedan 16. Y el resto de esas 16 horas las descansamos. Y vivimos quejándonos, que a mí también me pasa, como hay que decirle que no. Yo trabajaba menos de 8 horas y vivía cansada igual. Trabajaba, ¿cuánto? 32 horas a la semana y después ya cansado. Porque ¿sabe qué? Esto es, quizás por nuestra cultura o este sistema, el diablo nos dice que, y nos hace vivir cansados. La gente que viaja en el metro, la gente que viaja a grandes distancias, se cansa. Pero eso es algo que tenemos que quebrar, hermano. ¿Usted cree que los empresarios trabajan 8 horas y se van a su casa y no hacen nada más? Ellos se dan grandes lujo después porque hubo un sacrificio antes. Ellos se capacitaron para tener eso. Por eso ellos después disfrutan. Y acá, en la Biblia, cuando el Señor le decía, vengan chiquillos, ahora díganme lo que hicieron con su dinero. Cuando, por ejemplo, vino que trajo 5.000, le dijo, mira, te traje 5.000, di 5.000 más, ahora tengo 10.000. Le dice, estamos bien, le dice. Ha sido un siervo fiel. Y después le dice, les da una invitación, le dice, ven ahora, ven a este lugar y disfruta conmigo. Cuando uno se esfuerza y uno se capacita y sabe administrar lo que Dios nos da, comenzamos a ser aprobados por Dios y nos invita a venir y nos invita a disfrutar. Y creo que todos vayamos a lo que tiene en Biblia, vayamos a Ageo. Dios me daba esta promesa para nosotros hoy día acá, a todos los que estamos acá. Ageo capítulo 2. ¿Dónde está Ageo? Es la gran pregunta. Entre Génesis y Apocalipsis lo encontré. Ageo capítulo 2. ¿Lo encontraron? Capítulo 2, versículo 8. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Y vamos a leer esta promesa que Dios me entregó para todos nosotros. Y dice, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Voy a pedirle a mi amigo DJ que vaya a poner la música. Con el permiso de Francisco y de algunas personas de acá, quiero contar que Dios me decía esto. Yo a este lugar, Dios me decía que Dios en esta iglesia trae milagros económicos.
Y las personas que entran a este lugar son bendecidas por Dios. Yo quiero contar el testimonio de Francisco, de Paulina, a su permiso, aunque no me la tenga, por ejemplo, Francisco cuando llegó a este lugar, él vivía con su mamá, ¿cierto? Todavía no salió de la universidad, le costó. Bien, lo puedes comprobar, ¿eh? Le costó salir de la universidad, pero todavía está en la universidad, no podía dar la tesis. Cuando él llegó a este lugar, al cabo de unos pocos tiempos, no sé cuánto, él dio la tesis, ¿cierto? O antes parece que le salió su departamento. Después pudo dar la tesis. Y ahora mire, el hombre se va a México. Después, yo me demostraba así a todos los hermanos que estaban acá. Paulina, cuando iba a este lugar, vivía en una casita, con una piscina, vivía, ¿cierto? Súper chica. Después, yo al cabo de un año, de un tiempo, Dios le dio su casa y ahora ya vive en un condominio. O sea, vive en un condominio. Tiene su auto, a su marido ahora tiene un buen trabajo. ¿Y le ha ido bien? Así con todos nosotros. Dios me decía que en este lugar trae milagros económicos. Y cuando las personas llegan a este lugar, sus finanzas comienzan a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque acá Dios nos capacita para tener más. Dios me decía, acá en este lugar yo capacito para que ustedes tengan más. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios, Él nos entrega su fortuna. Y Dios quiere que en este lugar se acabe la pobreza, se acabe esa situación que a nosotros no nos permite vivir bien. Pero eso requiere de un esfuerzo, de un sacrificio, de un capacitarse para tener más. Es hora que saquemos, vayamos a ese hoyito donde enterramos las 1000 monedas, saquemos el dinero y comencemos a invertir ese dinero. Dios te capacita para tener más. Pero tenemos dos opciones. Seguir viviendo en la condición que estamos o desarrollar nuestro intelecto para tener más. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Y yo le quiero invitar a usted, si usted tiene personas o conocidos que pasan por problemas económicos o hay dificultades, usted la traiga a este lugar, porque en este lugar Dios desata las finanzas, Dios trae milagros económicos en este lugar. Eso no va a ser fácil, quiero decirle que de un día para otro su economía no va a dispararse, porque Dios prepara los corazones y capacita para tener más. Amén. Y yo me decía que ya teníamos que quebrar, porque quizás muchos de nosotros, de los que estamos acá, hemos pasado por pobreza, o hemos pasado por momentos en que nosotros no tenemos nada. Y quizás ya no estamos en esa condición, pero recurrentemente aparece un miedo en nosotros por esas cosas que vivimos. Y Dios me decía que tenemos que quebrar eso, quebrar ese pasado de pobreza. Y Dios me decía que hoy tenemos que quebrar eso porque Dios quiere traer algo más a este lugar. Y quiero leer este versículo antes de orar. Dice, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Gracias, Espíritu